Continuamos, segundo bloque del programa, estamos en directo, son las 7:06. Hemos empezado hablando de algo que nos afecta absolutamente a todos los andaluces, españoles y la mayoría de los europeos, las hipotecas. Pero bueno, vamos a continuar centrando un poquito más el foco en nuestra comunidad. Almudena está en la redacción. Almudena, pues la verdad es que está haciendo calor en Andalucía. Almudena, muy buenas tardes, adelante cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los contertulios. Hoy es miércoles 30 de marzo y la actualidad de esta jornada pasa sin duda por una noticia que nos ha dejado sorprendidos, y es el umbral de la pobreza que sufren muchos niños españoles y andaluces. Y es que la crisis económica también está afectando a los más pequeños. Se desprende de un informe que han presentado UNICEF y el Defensor del Menor en Andalucía. Y es que son niños que padecen cuando sus padres se quedan sin trabajo y sin ingresos, y cuando ellos y sus familias son desahuciados, cuando se empobrece la calidad de vida de su alimentación o cuando se deteriora el ambiente familiar. La situación no tiene perspectiva de mejorar, lo que ha llevado al Defensor del Pueblo andaluz a una actuación como Defensor del Menor a reclamar a la Junta de Andalucía un plan específico contra la pobreza con medidas destinadas a los niños. Según el último estudio sobre la infancia, el impacto de la crisis en los niños es el 24,6% de los niños de Andalucía que vive por debajo del umbral de la pobreza. Si se toma como umbral de pobreza la mediana de la renta de España, UNICEF señala que los niños andaluces de entre 0 y 17 años supondrían el 36,3% de esta población en riesgo de pobreza. Y les hablamos de nuevo de la rueda de prensa que dio ayer, rueda de prensa insólita de la Cámara de Cuentas, tras conocer el pasado lunes un informe que realizó este organismo fiscalizador sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo y sobre las subvenciones otorgadas de forma ilícita. Y es que la Cámara denunciaba la filtración interesada de la documentación interna no oficial. Ha anunciado que llevará de inmediato ante la Fiscalía la posible revelación de secretos. Al mismo tiempo, deja en el aire la denuncia de las irregularidades contables y administrativas del caso de los ERES ante el fiscal, que está determinando que el informe podrá incorporar modificaciones durante su tramitación. El máximo responsable del órgano admitió algunas preguntas a los periodistas que recibió una llamada del entorno del Gobierno para expresar su malestar por la filtración, al entender que dejaba a la Consejería de Empleo y también al propio presidente en una clara indefensión. Y este borrador del informe de la Cámara de Cuentas pone sobre la mesa el dispendio en las ayudas otorgadas de forma arbitraria y el descontrol en los expedientes de regulación de empleo. También una consejería implicada que, según explica hoy el diario La Razón, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, usó las transferencias de financiación al organismo autónomo, a la agencia IFA, ahora llamada Agencia IDEA. La estrecha colaboración entre las consejerías de Empleo e Innovación se aprecia en varios expedientes analizados. En concreto, el borrador señala que Empleo ha concedido préstamos a través de IDEA a determinadas empresas. El importe total concedido asciende a más de 8 millones de euros. A la fecha de cierre de los trabajos de campo, las cantidades vencidas continúan pendientes de devolución y solo consta la reclamación judicial a una de las empresas beneficiarias. El primero de los préstamos se concedió a la empresa Promi en 2001 por valor de más de 3,5 millones de euros. Esta empresa acabó impulsando un ERE pagado con cargo al Fondo de Reptiles. Otra de las empresas, Pigman, recibió casi 2 millones de euros. Y los recortes de los que venimos hablando las dos últimas semanas que van a aplicar la Junta de Andalucía en ese duro plan de ajuste no deja indiferente a los funcionarios. Y es que ayer hubo una nueva manifestación en contra de esa bajada de salarios del 5 al 15%. Tanto el sindicato SAFA como CESIF convocaron sendas manifestaciones. CESIF aseguró haber congregado a más de 3.500 delegados sindicales en las 8 provincias andaluzas. Se congratula de que los empleados públicos hayan vuelto a salir a la calle para hacerle ver a la Junta que debe tomar otro camino. Otro sindicato, el SAFA, elevó el número de participantes en las movilizaciones a 4.000 y señaló que los recortes son un auténtico atropello al propio servicio público. En el ámbito sanitario, informan, las protestas tuvieron lugar ante los centros hospitalarios de Andalucía y también ante las delegaciones de salud.
Pues estos son los temas que proponemos hoy desde la redacción. Ya saben, nuestros telespectadores tienen varias formas de hacernos llegar sus comentarios. Los pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, también estamos en Twitter, o si lo prefieren tienen abierto una línea de teléfono para participar y dejarnos sus comentarios en directo. Ya vuelvo a dar paso a plató para que nuestros contertulios de hoy continúen opinando sobre todos estos asuntos. Bueno, gracias Almudena, muchísimas gracias, aunque me hayas cambiado el nombre, no pasa nada, no te lo tengo en cuenta, Maripaz. Bueno, seguimos, número de teléfono, aparece en pantalla, si queréis comentarnos vuestros casos, hacer algún comentario o reflexión sobre las noticias, ¿vale? Estamos recibiendo muchas llamadas sobre casos de participaciones preferentes, sobre hipotecas. Vamos a intentar que entren el máximo número de llamadas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar ya a comentar las noticias que nos acaba de comentar Pasar Almudena. Y una de ellas, con la que hemos abierto, es algo pues, trágico, como es la pobreza infantil en Andalucía. Y hablamos del 36,3% de la población entre 0 y 17 años que están en riesgo de pobreza. Y Luis apuntaba al principio del programa un dato interesante. La situación es completamente deprimente. Y bueno, nos da una idea, estas noticias son las que nos hace realmente aterrizar sobre los efectos devastadores que está provocando la crisis. Parece ser que el Defensor del Pueblo ha instado a la Junta de Andalucía a que tomen medidas para intentar paliar en lo que se pueda la situación. Yo, aparte de las medidas asistenciales que la Junta de Andalucía pueda adoptar, yo quería también informar, que se sepa, al público en general, que en el Código Civil está establecida la obligación de prestar alimentos. Y esa obligación de prestar alimentos no solamente le corresponde al padre sobre los hijos, también los descendientes sobre los ascendientes, los hermanos, etc. Es decir, que puede haber casos en los que a lo mejor el padre o la madre no puede atender a este menor, pero sí hay familiares dentro de esa unidad familiar que por ley estén incluso obligados a prestar alimentos. Y yo, aparte de las actuaciones del Defensor del Pueblo en estas prestaciones asistenciales, yo creo que también sería bueno, o habría que pensar la posibilidad de que el Defensor del Pueblo se dirigiera también al Ministerio Fiscal, que por ley, entre otras cosas, es defensor del menor, para que este Ministerio Fiscal, en casos extremos, pues tuviera la posibilidad de aplicar todas estas disposiciones del Código Civil en materia de alimentos. Podría ser un complemento a la labor asistencial que se pudiera desarrollar por parte de la Junta de Andalucía. Sabiendo de antemano, hombre, que todas las familias estamos seguros, ¿no? Uno de los grandes sostenes del gran problema que estamos sufriendo ahora en Andalucía y en España es la familia. La familia, gracias a la familia no hay más tragedia aún y más miseria a la que ya hay. Fernando, ¿querías añadir algo? Sí, yo quería añadir lo siguiente, y es que el índice de pobreza está directamente relacionado con el índice de laboralidad, o inversamente relacionado con los índices de desempleo. Resulta que habiéndose presupuestado los presupuestos del Estado una cantidad ingente para poder pagar la prestación de desempleo, si realmente las previsiones que hay de desempleo y que en el contexto del Estado se llega al 26% aproximadamente al final del año, suponiendo el planteamiento a fecha de hoy, en el debate parlamentario se ha cuestionado si realmente esas cantidades presupuestarias son suficientes o no para poder absorber la demanda de prestación de desempleo. El problema que se plantea es que parece ser que prácticamente es posible su absorción, pero porque hay una masa de desempleados que son desempleados de larga duración que lógicamente no tienen derecho al acceso a la prestación contributiva. Tienen derecho a estas prestaciones de carácter asistencial que son extraordinarias y que son por importe de 436 euros y que cada 6 meses, de momento, los distintos gobiernos han venido estableciendo la posibilidad de ese cobro. Pero claro, incluso se ha planteado de dónde saldría la dotación si hubiese necesidad de agrandar financieramente la prestación contributiva. Y aquí el Gobierno ha optado por una decisión
En fin, yo entiendo que en una situación de emergencia hay que adoptar lo que se pueda, pero son las reservas de las mutuas de accidentes. Claro, la reserva de las mutuas de accidentes es sistema concreto ya de seguridad social y efectivamente la prestación de desempleo es una prestación de seguridad social, pero está financiada con cargo a las cuotas de los sujetos obligados, que siempre son insuficientes y por lo tanto con una transferencia de fondos directos de los presupuestos del Estado y además gestionado por una entidad que no es una entidad gestora de la seguridad social. Es decir, que esto está directamente relacionado con la pobreza, pero el motivo fundamental de la pobreza en España es el desempleo, es la falta de empleo. Y si no solucionamos que aquí haya actividad económica, esto se nos va definitivamente de las manos y es una desgracia. ¿Esto tendrá fin, Carlos? ¿Esto acaba en algún sitio? ¿Tenemos un stop en algún lado? ¿Hay una pared? El problema para mí es que esto para mí no tiene, ahora mismo para mí no tiene solución. O sea, con los políticos actuales yo lo veo muy difícil, porque creo que hubo un pacto en las generales, creo, en Andalucía, un pacto de ayuda entre los partidos políticos, de ayuda a las familias que tuviesen esta precariedad, ¿no? ¿Qué hacen los partidos políticos? ¿Qué hacen? No, ¿Qué hacen? ¿Qué no entiendo? Las ayudas las están dando. Las ayudas son pequeñas. Sí, pero es que esto va incrementándose. Pero el Estado no puede absorber todo, no es una esponja. Es que no hay En dinero. Andalucía hay casi medio millón de familias que ya no Es que perciben no hay ningún dinero. tipo de A subsidio. ver, ¿no hay dinero para qué? Es que no hay dinero para nada. No, para nada no. Bueno, vamos a ver. Un dato. Ayer creo, ayer antes de ayer, he leído yo en la prensa, no sé dónde ha sido. Bueno, no, perdona. Anoche, escuchando en Intereconomía, El Gato, que es el programa del Gato, Sí. la Diputación de Sevilla va a liberar 1,5 millones de euros para renting de coches, para los ejecutivos. ¿Hay dinero? ¿Para eso hay dinero? Bueno, que aquí lo que no hay es vergüenza. O sea, lo que no hay es vergüenza. Eso es lo que le pasa en este país. Que no hay vergüenza ni por arriba ni por abajo. Y al final pagan siempre los mismos. Ya está. Entonces, sí, pero resolver eso que es importante, Carlos, eso son... No, eso hay que denunciarlo. Pero que eso por supuesto hay que denunciarlo, pero eso son menudencias. Los grandes números, que son los números que aparecen en los presupuestos, el problema del desempleo son 40.000 millones de euros. La prestación de desempleo contributiva, solamente la prestación, y cerca de 30.000. El servicio de la deuda, que como se sigue disparando, se acercará también a los 40.000, significa que en unos presupuestos de 120.000 estamos consumiendo ya más de un 60% en dos cuestiones que si la economía funcionara adecuadamente sería un tercio de esa cantidad o menos. Por lo tanto, es que no hay capacidad de maniobra. Esa cantidad mejor es irrisoria, ¿vale? Con todo lo global. Sí, pero ve sumando. Claro. Vamos, en Bruselas se te está descojonando. O sea, este país está a punto de ser intervenido o lo que sea, y en Andalucía se gasta 1,5 millones de euros en renting de coche. Sí, pero vamos, si el otro día aparecía en la prensa y hablaban como una anécdota que el coche del presidente de Bankia, no era Rodrigo Rato, era el anterior, el señor Blesa, era un Audi de estos blindados que costaba 80 millones de pesetas. Bueno, ¿para qué quiere este señor un coche? Ahí está el dinero, ahí está el dinero, ahí está el dinero. Pero que son cosas tan absurdas. Y en el señor Rato, lo que va a cobrar, ahí también está el dinero, ahí está el dinero. Sí. Y en el de Bancaja, que quería 14 millones de euros de indemnización, ahí está el dinero. Aurelio Izquierdo, no se me olvida el nombre. Aurelio Izquierdo. Sí, pero son todas la misma camada. Arriba, abajo, de izquierda a derecha, igual Aurelio, todo. Ahí está el dinero. Pero como nadie dice nada, pues aquí estamos, así estamos. Ahí está, pues claro que ¿qué fin tiene esto? Ninguno. Sebastián, arregla esto, que Carlos le va a dar ahí un síncope. Yo, de acuerdo, que son, como decís, cosas anecdóticas, cuantías anecdóticas, pero esas cuantías anecdóticas tienen que demostrar que se hacen, que se sacrifican, que esas subvenciones, como hoy hemos conocido, que se han dado tantas subvenciones, en el día de hoy, publicado en el BOJA, a distintos sindicatos y a Confederación de Empresarios de Andalucía, etcétera, etcétera. Todo eso hay que predicar con el ejemplo. De acuerdo, que no llega para eso, pero verdaderamente da pánico que haya, para poder mantener el desempleo, que hay que hacerlo, que va a aumentar muchísimo el desempleo contributivo, que también es verdad,
El que se vayan a tocar la caja de pensiones, eso da miedo. Los fondos de pensiones da miedo porque después también hay que pagar a los pensionistas. No, pero Si era, no, me en este jubilo caso y no concreto cobro. era un fondo especial de reserva de las mutuas accidentes, no Son es exactamente mutuas, no el son fondo fondos de de nivelación del sistema español de SORAS. También da pánico. Sí, sí. Tenemos a alguien al teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nombre? Matilde. Matilde, ¿dónde estás? Sí, estoy en Córdoba. Córdoba. Sí. Adelante, Matilde. Mira, yo... Buenas tardes. Yo estoy indignada un poco con todas estas conversaciones que tenemos. Sí. Y resulta de que no hay derecho. ¿A qué no hay derecho, Matilde? No A hay ver. derecho a que haya tanta pobreza. Matilde, Matilde, tan- ¿tienes la tele puesta? Sí, ¿Le quitas el volumen? sí. Porque si no, Ya. tardas en responderme porque me escuchas por la tele. en Sí, vez de por ya. teléfono. Estoy indignada por eso, porque que haya tanta hambre como hay y que haya tanto dinero que se va por otro sitio, no hay derecho. Cada día que pasa España va más a la pobreza. Estamos retrocediendo 30 años para atrás. Es una vergüenza. Que no haya dinero nada más que para unos pocos, que ve usted por la mañana un programa que hay en Canal Sur y que los andaluces tengan que solucionar los problemas de muchas criaturas que no tienen para comer. Es vergonzoso. Ahora mismo se está viendo unos señores que están metidos en no sé en qué catedral es, porque no tienen para darle de comer a sus hijos, no pueden darle ni un vaso de leche. Es vergonzoso, vamos. Este país no tiene arreglo, nos van a llevar... Mal estábamos, pero vamos cada día peor. Matilde, más vale que tengamos arreglo, porque es que no tenemos Pues otro. esto tiene poco arreglo, Agustín. Vamos a tener que Esto tiene poco pensar en arreglo, alguna porque solución. Los porque- dineros los tienen unos pocos y esos pocos no se dan cuenta del hambre que hay. Hay arreglo para la banca, para esto, para aquello, y no hay dinero para darle a los pobres de comer. Hombre, esto no. De verdad, yo lo veo... Matilde, ¿tu situación? ¿Tú estás jubilada? ¿Estás trabajando? Sí, no, soy jubilada. Vale. Con una pensión muy pequeña. Gracias, bueno, mientras que no me la toquen, pues iré viviendo como Como puedas. pueda. Pero, en verdad, créanme, que nosotros, el que hablen ahí, digan ahí, hagan lo que hagan, ellos no van a solucionar la vida. Esa vida, España no la soluciona. Pero por lo menos hablamos de ello. Imagínate que ni tan siquiera hablásemos. Se desahogan un poco, es lo Claro, único. que- Pero ellos están ahí, no van a arreglar nada. Matilde, te damos las gracias por tu llamada. Venga, vale. Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo. Buenas tardes. Se está hablando estos días, con todos los problemas originados por el sistema financiero en general y por las cajas de ahorro en particular, de que era posible que hubiese habido, desde los años 2000, 2003, 2004 en adelante, algo que están llamando un pacto de súbito crecimiento. Es decir, que habían encontrado como la bola mágica de que esto creciera de forma exponencial, independientemente de cómo se ajustasen después los balances de las entidades financieras. Así nos ha ido al final. No se han llevado a cabo los controles, la fiscalización ni las normas adecuadas para encauzar, porque el crecimiento desaforado no es bueno, no es natural. Y esto nos lleva a la reflexión de ese artículo famoso del Pain and Spain en el año 2007, de Dolor en España. Ya se anunciaba en el año 2007 el problema, lo que se venía, porque los números eran claros. Y hoy las cifras de la bolsa del IBEX reflejan la situación del año 1993. Fíjense que en el artículo ese lo que se preconizaba era deflactar todos los precios al año 98. Sin embargo, hoy el IBEX está en los índices del año 93. En niveles del año 93. 93 está por debajo de los 6.000 puntos. Es decir, que España, para que alcanzase niveles óptimos en el 2007, estoy hablando, de competitividad empresarial, que es lo que nos va a sacar de este problema, que seamos competitivos y seamos capaces de generar riqueza y, como consecuencia de ello, de generar empleo. Los precios en el 2007 serían los del 98. Y cuando hablo de precios, hablo de todos los precios, incluidos los salarios. Claro,
es la devaluación fiscal tan de moda en los últimos 2 meses, no es ni más ni menos que una bajada generalizada de los precios y, por supuesto, del precio del salario. Del precio del salario, que es el componente fundamental en la composición de la renta nacional. Es un 60% de esa macromagnitud económica aproximadamente. Si somos conscientes, y la gente igual esto dice, bueno, este tío, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, no, es que si, para que la economía funcione, para que Andalucía comience a funcionar, esto no se hace de un día para otro, pero tenemos que ser competitivos y en el corto plazo la competitividad es una cuestión de precio exclusivamente, porque la inversión, en economía se dice ceteris paribus, es constante y por lo tanto no podemos manejar otra cosa que sean los precios. Pues posiblemente tengamos que trabajar mucho más y cobrar posiblemente algo menos para poder empezar a enderezar y encauzar esta situación. No hay vuelta atrás. Desalentador, ¿eh? Pues así. Sí, pero espera un momentito. Tú estás hablando de competitividad, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo va a ser competitivo España si una fábrica, tú haces una fábrica aquí en España y te cuesta el triple con el euro que en Alemania? O sea, que el problema, para mí el problema es que es mentira lo de la moneda única. Eso es mentira, eso es un bulo. El euro no es moneda única. Cuando moneda única hay, por ejemplo, en Estados Unidos, la libra es moneda única que en todas partes del mundo te cuesta igual. Pero el euro aquí vale un dinero, en Italia otro, en Francia otro y en Alemania otro. Pero en Alemania... Vamos a ver, tú compras aquí una fábrica, que es una empresa, una tienda de chuchería. Aquí te cuesta 5 veces más cara que en Alemania, sí, con el euro. Pero Carlos, eso, el sistema, tal como se me implantó en el año 99, que es cuando aparece el euro, era un problema que estaba mal diseñado porque era por primera vez en la historia se hacía algo parecido. Y bueno, cuando las cosas se hacen por primera vez es verdad que puede haber fallos y tampoco se pueden imputar responsabilidades a los que lo diseñaron. Pero ellos pensaban que es que el propio devenir del tiempo, la inercia de los acontecimientos, bueno, ajustarían las cosas. Eso que llaman la consolidación fiscal europea, la uniformidad política, en fin, que Europa sea como un Estado y controle las políticas presupuestarias y las políticas fiscales. Como eso no es así, efectivamente lo que dice Carlos es totalmente cierto. El euro nominalmente es una moneda unitaria, pero el coste de la utilización de esa moneda es distinto en los distintos países. Porque y eso repercute, lógicamente, en la competición. Son diferentes, ¿no? Claro. Pero aparte, ese problema lo sabemos ya. Entonces, empecemos por ponernos remedios aquí, en Andalucía, nosotros. Bueno, aquí hubo un ministro de Economía, Carlos Solchaga, que dijo, bueno, el tío sería una eminencia, pero creo que de Economía, fue ministro de Economía, así estamos, ¿no? Dijo que España era el país mejor del mundo para ser rico. Entonces se hacía más rápido. Hacía más rápido. Claro, pelotazo, ellos no. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Matilde cuando ha dicho que hay dinero para unos pocos. No, eso no es así. Hay muchísimo dinero para unos poquísimos. Que unos poquísimos que en el grupo son muchos, ¿eh? Sí. Y además son todos los mismos. Qué alegría. Que yo quería decir que en esa diferencia de precio también, como ha dicho Fernando, influye mucho la productividad. Probablemente el trabajador alemán incluso cobre menos. Y si eso lo aplicas a todo el proceso productivo, eso también te justifica cómo... Sí. Claro, es que eso también... Mayor nivel de competitividad. Claro, es que eso también hay que tenerlo, en cuenta. Y aparte de que nosotros, con la entrada en la Unión Europea, sufrimos una inflación de precios en absolutamente todos los sectores económicos desconocidos. La frase aquella de un café, un euro, es que me acuerdo perfectamente del año 2000 cuando entró el euro, ¿eh? O sea, un café pasó de valer 90 pesetas, 100 pesetas, a 166. Claro, y entonces ese euro que en el momento de la entrada quizás fuera más equiparable al marco alemán en aquella época y por tanto no haya tanta diferencia, para nosotros en España supuso un aumento global de precio en todos los sectores económicos, con lo cual la disparidad del valor pues se ha seguido manteniendo. Claro, lo hemos notado, ¿no? Sebastián, ¿estás ahí, no? Sí. ¿Estás ahí, no? La verdad es que voy a decir una cosa. Lo que dice Fernando, a los empleados públicos nos lo están aplicando a rajatabla. Los salarios han decreciendo. Están empezando por vosotros. No, ¿cómo han empezado? Han empezado hace mucho tiempo. No, pero eso no es así. Han empezado muchas empresas
han optado empresarios y trabajadores por aplicarse mutuamente el mecanismo, vamos, iba a decir la medicina. ¿Cuántas empresas han tirado a la baja descolgándose salarialmente los convenios colectivos o pactando salarios distintos de los estipulados hasta el momento en el que la empresa era insostenible desde que comenzó la crisis? Mucho antes que los funcionarios. Fernando, y yo soy funcionario, cuidado. Tú lo has dicho, pero por pactando, llegándose a acuerdos. Es que a nosotros nos van dando hachazo tras hachazo. Nos lo da el gobierno central, nos lo da el autonómico, nos Sebastián, lo van dando quiere decir todo. que nos han preguntado, vaya. Pero nada, y además nos vienen haciendo perder poder adquisitivo desde hace muchísimos años. Tú eres funcionario y sabes que el 2% no era el índice de subida normal en cualquier sitio. Y llevamos muchísimos años en que no sabemos, pero ni por asomo, lo del 2% era el techo máximo. Sí, y después de ahí a congelaciones, bajadas, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, pero pongo un pero. Cuando los gobiernos analizan el problema de los empleados públicos, no contemplan el sueldo de fulano, sino contemplan la masa salarial del conjunto de los empleados públicos. Y para el nivel de ingresos que reciben vía impuestos, que es con lo que se financia el capítulo 1 del gasto presupuestario, que es el de personal, comparativamente es muy posible que realmente los números sean absolutamente desproporcionados. ¿Cuál es el problema? ¿Que el funcionario gana mucho, gana poco, o es que realmente hay muchos que ganan poco? Es que el último es el problema, que hay muchos que realmente no deben de ser tantos y por lo tanto sobran, y hay que ajustar no por vía de salario, sino por vía de recursos humanos. De número de empleados. Que es precisamente la vía que está contraria de la que insiste la Junta de Andalucía, Izquierda Unida y el Partido Permitidme Socialista. que ¿Y no vaya a puede ser hacer que haya muchos la- funcionarios? Es lo que está diciendo, bueno, Carlos. ¿Dónde ¿qué hay? estabas? ¿Eh? ¿Dónde estabas? Claro, hay muchos Estoy empleados empezado. públicos. ¿Estabas pensando en el Cádiz o En qué? el CAI está peor que el euro, quería decir. Estoy hablando de empleados públicos en general. Quizás ya. funcionarios Funcionarios ni no. mucho menos sobran, pero empleados públicos aproximadamente los cálculos están hechos y la sobredimensión es de un 40%. Entonces, los grandes números son eso, y por lo tanto, posiblemente el funcionario está mal pagado. Hablas de la administración paralela. Bueno, de la paralela y de la normal, de las dos. Y Paralela. Vamos a hacer la última pausa del programa. Cuidado, no se nos puede quedar en el tintero Cámara de Cuentas. Fernando, quiero que me habléis de eso. La Consejería de Innovación, hay unos 9 millones de euros que aún no han reclamado por ahí. Y las manifestaciones de los funcionarios con la que hemos abierto el programa. Volvemos en nada y menos, no os mováis.